Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a conversar con mi muy querido amigo, el brillante conferencista colombiano Alejandro Cardona. No se lo pierdan. Va a estar este fin de semana en Houston. Bueno, vamos a lo nuestro. Yo sigo muy preocupado por lo que ha ocurrido en el Perú. Me duele. No exagero. Me entristece. El Perú es el país en el que yo nací, ¿no? En el que yo crecí, en el que yo aprendí a escribir y a leer, a enamorarme y a sufrir las penas de amor cuando a uno lo dejaban. Es el país donde me hice escritor. Yo vivo en el Perú. Ustedes dirán, no, hace 30 años vives en Estados Unidos. Sí, quizá, pero cada día que escribo, cuando yo escribo una novela, cuando escribo un cuento, yo vuelvo al Perú. Vuelvo imaginariamente al Perú. A esas casas, a esos departamentos, a esas calles, a esos parques, a la geografía sentimental. Entonces, mi madre vive allá, mis hermanos, todos viven allá. Todo lo que ocurre en el Perú lo siento muy profundamente. Y el Perú iba por buen camino, ¿no? Ahora me parece a mí que ha entrado en una crisis institucional o que ha sufrido una experiencia institucional traumática cuyo desenlace o cuya salida no se ve con nitidez y por eso me preocupa tanto. Yo creo, lo dije anoche y lo repito hoy, que lo mejor sería encontrar una salida legal que permitiera que los peruanos pronto vayan a votar y elijan no solo un nuevo Congreso, sino un nuevo gobierno. Eso sería lo mejor, cuanto antes. ¿Por qué? Porque creo que Vizcarra, después de cerrar el Congreso, no ha salido fortalecido, al contrario. Aunque ha prevalecido y aunque tiene el apoyo de los militares, a mí me parece que es ahora un presidente más débil. ¿Por qué? Porque su legitimidad constitucional está cuestionada por una parte no menor del país. Hace una semana nadie en el Perú le decía dictador, nadie decía que él había perpetrado un golpe de Estado. Ahora hay una parte considerable del país, 20%, 30%, pero entre ellos juristas, constitucionalistas, periodistas inteligentísimos que dicen este señor se ha convertido en un dictador. Eso, solo la sospecha de que es un dictador, solo la sospecha de que el Perú ya no vive el imperio de la ley, el Estado de Derecho, a mí, por supuesto, me entristece profundamente, ¿no? Dicho eso, la televisión alemana trata de explicar, pero es un enredo virtualmente indescifrable, es un nudo que no se puede desatar. ¿Cuál fue la última coartada legal que encontró el presidente Vizcarra para cerrar el Congreso peruano? Yo voy a tratar de resumirlo así. El Tribunal Constitucional, que probablemente es la más alta corte del sistema judicial peruano, está integrado por unos jueces que no nombra el presidente de turno, que nombra el Congreso. Aquí, por ejemplo, en la Corte Suprema son 9 jueces honorables. El presidente propone, cuando un juez muere o cuando un juez renuncia, el presidente de turno, republicano, demócrata, propone a un juez supremo. El Congreso delibera y lo acepta o no, o no. El Congreso tiene la última palabra. Fíjense que en este país, y aunque no lo parezca, más poder tiene el Congreso que el presidente. El presidente en ningún caso puede cerrar el Congreso, en ninguno. En cambio, el Congreso sí puede destituir al presidente, y en eso están metidos ahora los muchachos demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por Nancy Pelosi. Para que tengan una idea de cuán importante es el Congreso en una democracia. Entonces, claro, si el Congreso peruano tenía una mayoría de derechas fujimorista, era solo lógico que esa mayoría de derecha fujimorista nombrase jueces afines a ella. Antes el Congreso peruano tenía una mayoría de otra índole, más de izquierdas. Por lo tanto, ese Congreso nombraba o sugería o ratificaba jueces políticamente afines a ella. Eso es normal.
Entonces a Vizcarra le molestaba que el Congreso, que él no podía controlar, que era un Congreso díscolo, no hiciera lo que él quería y no nombrara a los jueces que él quería y de la manera que él quería. Pero el Congreso no es un órgano subordinado, no es un apéndice del presidente. El Congreso no está para decir sí, señor. Los congresistas no son yes men, no son adulones. El presidente tiene una agenda, el Congreso tiene otra. El presidente quiere a un juez, el Congreso quiere a otro juez. ¿Quién prevalece? Prevalece la ley, la Constitución. Esto es lo que el señor Vizcarra no ha parecido entender. Ahora, si él quería a otros jueces, esperaba el siguiente turno electoral, que era en abril de 2021, hacía la mejor campaña para tener un Congreso mayoritario suyo a favor de su agenda y entonces renovaban las Cortes con jueces afines a ellos.